6 años, nosotros trabajamos, somos especialistas en sondas de humedad del suelo y otros parámetros ambientales. Luego, a partir de ahí, pues lo que hacemos es trabajar con colaboradores que instalan sondas y datalogos en parcelas para programar el riego. O sea, tú tienes unos hidrantes, cuando tienes hidrantes, digamos un pozo o una balsa, tienes un programador de riego y entonces tienes que saber cómo programar el riego a partir de lo que tienes, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros. Entonces, mi presentación será, pues ha sido más teleco que agrónoma, digamos. La mía será 90% agronómica y 10% de electrónica. Entonces, digamos, nosotros, pues esta mañana he estado ahí, más abajo en Murcia, en una parcela, y digamos al agricultor lo que le interesaba era ahorrar energía, porque tiene que bombear, la energía es cara. Luego también el metro cúbico de agua se la cobran a 0,65 de la desaladora de más abajo de Cartagena. Una burrada, ¿no? Y encima tenía problemas de salinidad, estaba toda la finca llena de caballones, problemas de infiltración, era una finca con pendiente, y el tío quería saber cómo que le salían mejor las mandarinas, ¿ya? Y entonces todo esto junto, cómo en esa situación, en esa parcela, cómo lo gestionas y qué información tienes que sacar para decidir bien. Entonces, digamos, por aquí es donde entramos nosotros para ayudar al técnico o al agricultor, ¿no? A veces siempre se habla de agricultor, pero muchas veces no sabes si el usuario financiero es el agricultor o el propietario, que a veces es el agrónomo. O sea que hay también una idiosincrasia de diferentes usuarios finales. Entonces nos imaginamos siempre que una boina, que no es verdad, ¿no? Y por desgracia hay poca gente joven, como sabéis, pero bueno, hay diferentes. Entonces nuestra empresa somos 7 personas, tenemos una marca que es Ecosystem, y digamos lo que las sondas más el servicio de formación, de asesoramiento y todo esto. Y también vendemos a lo que llamamos empresas OEM, que son, la cual son, creo que tienen algunas sondas nuestras, y hay varias empresas que integran las sondas en su sistema de automatización. Entonces, pues normalmente habla nuestro técnico electrónico con su técnico, ¿ya? Y luego tenemos a investigadores, ¿de acuerdo? Entonces yo empiezo con una pregunta, digamos, ¿alguien ha utilizado sensores en finca para programar el riego, desde tensiómetro, watermarks? ¿No? ¿Alguien lo ha utilizado? Nosotros lo utilizamos. ¿Sí? ¿Y cuántos años lleváis? Pues no es un... Digo a nivel que el usuario final los utilice. En estos momentos hay experiencias piloto que están en Raimat, en Barcelona, y estamos utilizando sensores. No sé exactamente cuáles son, pero es sensórica de campos. ¿Qué empresas son? Akbar. ¿Utilizáis estas sondas? Sí, Sí. hemos utilizado sondas vuestras. Yo creo que alguien de nuestra empresa también ha estado en una oficina. Sí. Bueno, entonces digamos es un mundo, sondas hay desde hace, yo sé, 15 años, y todavía yo creo que estamos desarrollando la metodología práctica para poderlas utilizar en finca. Entonces, ¿lo demás? Esto sería cuando llegamos a una finca. Esta es una finca de manzanos, la zona de Lleida. En este caso es un suelo muy poco profundo, de terraza aluvial, que tiene buen drenaje, lo que pasa es muy poca capacidad de retención de agua. Llegamos aquí, entonces tenemos pues unos sensores. En este caso tenemos unos sensores de humedad del suelo, son electrónicos. Esto es como si metieras un condensador dentro del suelo, y en función de la humedad te da unos milivoltios más altos o más bajos. Una señal analógica y en algunos casos también digital. Normalmente el principio básico para interpretar la humedad del suelo es lo que tenéis a la derecha, ¿no? Tú estás seco, puedes estar sobre el 15% en volumen de humedad, llega el riego, sube, llegas a un punto de saturación, hay un drenaje rápido. Normalmente cuando acaba esto está la capacidad de campo, digamos el suelo está drenado, y a partir de ahí ese agua la tienes disponible para el cultivo. El cultivo la va absorbiendo hasta que llega un punto que ya no podrá absorber más. ¿De acuerdo? Esto es lo que ves, pues si riegas una vez al día, durante la campaña de riego, pues lo ves 100 días.
o 200 veces, ¿no? Porque si riegas 2 veces al día vas viendo todo esto, pero en principio todo lo que es la interpretación de datos de humedad del suelo se basa en identificar esto en el campo, ¿de acuerdo? Un rollo más aquí, pero también siempre instalamos un contador. Esto es un contador de pulsos que conectamos al datalogger para ligar lo que es la humedad del suelo, o sea, la reserva que tú tienes de agua en el suelo, con el agua que gastas. Esto sería siempre dentro de parcela. Luego también tú puedes instalar otro tipo de sensores, desde un pluviómetro, ahí hay un pequeñito de temperatura y humedad relativa. Estos, nuestra experiencia es que sobre todo los utilizan para las heladas, de temperatura y humedad. Para calcular ETOs, normalmente se utilizan las de las redes automáticas, de las comunidades autónomas, y eso más que nada para temperatura y humedad relativa. La lluvia sí, porque la lluvia es más errática, más variable, no te puedes fiar de estadísticas, y a veces vale la pena tener la lluvia en parcela, ¿de acuerdo? El pluviómetro es un sensor muy sencillo, pero son jodidos, porque se ensucian. Es de los sensores menos fiables que hay, al menos estos que son mecánicos de cuchara. Ahora están desarrollando otros que hay capacitivos, hay unos que cuentan gotas, ¿vale? Intenta sacar todo lo que son partes mecánicas fuera de los sensores, ¿vale? Eso es una instalación. Luego también otro tipo de sensores que puedes utilizar, esto se llama un detector de efecto de humectación. Esto, digamos, veis, un embudo, una cosa así, que colocas a distintas profundidades, y cuando riegas siempre hay un frente de humectación, y lo que hace el embudo es que capta el agua esta que baja, la concentra en el embudo, gotea dentro y te sube una señal. Bueno, es como un mecanismo muy sencillo, te sube y tú sabes con tu tiempo de riego hasta dónde has mojado. Esto es lo más barato, se desarrolló en teoría para países africanos, pero bueno, esta mañana he instalado uno y es una cosa que es muy visual, puede dar variabilidad espacial, y además lo bueno que tiene es que tú cuando sube el indicador ese, hay una manguerita, puedes ir ahí, sacar muestra y analizar conductividad eléctrica y nitratos. ¿De acuerdo? O sea que es una información que si estás en condiciones salinas o estás preocupado por si lixivias o no lixivias, ¿vale? O te quieres ahorrar dinero con nitratos, pues es un buen elemento. Nosotros lo estamos intentando que la gente se acostumbre a utilizarlo. ¿Vale? Entonces, primero hay que saber, o sea, a veces cuando hablamos de sensores, vamos a poner sensores en la finca que me han dicho que voy a regar súper bien y hoy me decía el agricultor, ¿no? Yo quiero regar el tiempo necesario en el momento exacto, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es la idea general, pero la tienes que desarrollar mínimamente para llegar a tomar decisiones, porque si no, pones unos sensores y al cabo de un año el agricultor o el técnico tiene la cabeza así y se harta y los inutilizan, La mayoría de tensiómetros de watermarks, muchos están inutilizados, en parte porque no sabemos coger la información esa y meterla en el cuadro de mandos de la finca, ¿vale? Entonces, a nivel de toma de decisiones hay que separar tres, ¿no? Lo que es el diseño, cuando hacemos un diseño, luego tú al principio de temporada tienes que tener una estrategia. Por ejemplo, el de hoy con mandarina, yo le pregunté, ¿y ya sabes cómo quieres regar? Y dice, no. Pues yo no soy experto en mandarina, yo no te puedo ayudar. Ahora estaba en floración y semicuajado y yo qué sé, si en teoría es más sensible, ¿no? Yo no lo sé, ¿no? Entonces, si no tienes una estrategia, una especie de planning, un plan de riego, ¿cómo vas a meter sensores? Porque te vas a hacer un lío, ¿vale? Entonces, tener una estrategia, un plan de riego es básico y, digamos, esta estrategia la haces al principio y lo vas reevaluando, ¿vale? Luego hay las decisiones tácticas, que son pues cuando tú vas conduciendo y te vas guiando a través de la campaña de riego para evitar situaciones de alarma, digamos, si se me está secando todo, se me está cayendo la fruta, o si se me está salinizando, ¿vale? Estos son decisiones tácticas que tienes que tener algo de monitorización que te dé información para decidir. Entonces, tienes que hacer un buen diseño, tener una estrategia y luego tener un sistema para tomar decisiones tácticas, ¿vale?
Los sensores, sobre todo, son para las decisiones tácticas, ¿vale? O sea, nos guiarán a través de la campaña. Y también sirven muchos, digamos, empresas que hacéis sistemas de telecontrol y tal. Lo que queréis, o lo que quieren, es un sensor conectado al programador de riego y que con un algoritmo, ¡pam!, nos dé la fórmula mágica, ¿no?, para que todo vaya automático. Yo no sé si eso, ahora, como está ahora, digamos, la estructura técnica de cómo funcionamos, si eso tiene aceptación o no. Porque un agricultor confiar en una máquina, de momento, todavía en la toma de decisiones hay tantos factores que es muy difícil que te confíe todo a una máquina, o a un algoritmo, o a una web. ¿Vale? Entonces sí que los sensores, cuando tienes una base de datos, te pueden servir para eso. ¿Vale? Y luego, los sensores también tienen que servir para calcular indicadores. ¿Vale? Pues yo qué sé, desde la productividad, ¿no? No es lo mismo producir manzanas en Lleida o en un suelo así que en un suelo asá, ¿no? Entonces, los sensores te ayudan a diferenciar estas diferentes situaciones donde quieres calcular indicadores de eficiencia de uso y todo esto. ¿Vale? Vale. La información que proporcionan los sensores, ¿vale? Los de humedad de agua nos dicen cuando riegas hasta dónde mojas. Luego nos dicen qué nivel de reserva de agua tenemos, ¿vale? Por ejemplo, si el agua del suelo nos durará 3 días, 2 días, a las condiciones climáticas que tenemos, o sea, nos dice la reserva de agua que tenemos, y nos dice cómo esa reserva se va agotando por la absorción de la planta. Esto se ve muy bien con los sensores, la planta va chupando primero de arriba, luego va bajando, y luego ya cuando ya está medio así, pues va buscando agua por las partes de abajo. Eso se ve desde el libro, digamos. Eso es una información que los sensores del suelo te dan. Y luego, ¿vale? Por ejemplo, cuando alguien utiliza programadores de automatismo, le está pensando sobre todo en abajo, ¿no? Está pensando en un sensor que te active cuando bajes de tal nivel, ¡pam!, actívame el programador y empieza a regar hasta rellenar, no sé, hasta que haya gastado tanta agua. O al revés, tienes un programa, lo vas aplicando y el sensor te dice cuando, por ejemplo, cuando riegas, pues cuando llegas a cierto nivel ya parar el riego, ¿vale? O a veces también utilizan un bypass, ¿no? Toca regar, si estoy por aquí, pues no riego, me paso ese pulso de riego, ¿vale? Lo que pasa es que a nivel práctico es mucho más consistente trabajar en los sensores de humedad del suelo. Te dicen muy bien la CRAT de tu suelo, o sea, cuánta agua puede retener tu suelo, ¿vale? Entonces yo en un suelo así, quizá con 1 hora saturo a 40, ¿vale? Pues mi tiempo máximo de riego será 1 hora, porque si riego 2 horas estaré lavando, ¿de acuerdo? Esa información con sondas del suelo se puede saber, es relativamente fácil, ¿no? Esto dependerá de la profundidad de tu suelo, de si tienes piedras, de la textura. Eso puedes hacer cálculos teóricos, pero si tienes sonda tienes el dato, ¡pam!, ahí, ¿vale? Entonces, tu tiempo máximo de riego, nosotros trabajamos de esta manera. O sea, tú estableces un tiempo máximo de riego y lo que haces es repartir estos riegos, ¿vale? Dices, pues para esta semana de julio, que estamos a 40 y pico de milímetros de TO, pues tengo que hacer 3 riegos, ¿vale? Además, esto me lo dicen las sondas, porque si hago 2, agoto el perfil de agua, Pero nosotros trabajamos sobre todo con estos 2 parámetros, porque el agricultor muchas veces funciona de forma semanal. Cada viernes, cada lunes, programa para el día siguiente, programa los abonos y programa el riego, ¿de acuerdo? Bueno, esta es nuestra experiencia, y sobre todo no en invernaderos. Eso, si trabajáis en invernaderos es otra historia. Entonces, ¿cómo conseguir que los sensores me sirvan de algo, no? Tienen que ser integrables en el cuadro de mando de la empresa, ¿vale? De alguna forma el técnico tiene que tener un